Hello, everyone. Good day to you all, wherever you are. It's a pleasure to have you here with us. My name is Amelia Regin, coordinator of the UNCVD Women Caucus, and I will be your moderator today. It is a pleasure to welcome you all to this virtual roundtable on how to gender responsibly mobilize resources for biodiversity conservation. This session is co-hosted by the CVD Women's Caucus, the platform for women around the world to participate directly into the CVD negotiations, and also in collaboration with the Secretariat of the Convention on Biological Diversity. But just before starting, I would like to highlight some logistical elements. So please notice that we have interpretation support into Spanish and French. If you would prefer to listen to the webinar in any of these languages, please use the feature that is on the bottom of your screen. En el globo, en la parte inferior de su ventana de Zoom, lo mejor será que tengan la cámara encendida y cuando tengan que hablar dejen su micrófono, intenten hablar lento, esto es lo mejor para los intérpretes también. Dejen sus comentarios también. Si lo desean, los pueden escribir en el chat. Tenemos, de hecho, una parte destinada a este respecto de preguntas y respuestas. Así todo el mundo puede añadir preguntas, comentarios. Vamos también a darles la bienvenida a todos los ponentes. Hoy tenemos 5 panelistas muy especiales. Tenemos en primer lugar a Marcus Lehmann de la Secretaría del CDB. Tenemos Lim Li Chang del Marco de Global de Biodiversidad. Después tenemos a Valentina Figuera, a Lim Li Ching y por último tenemos a Verona Colantes de la Secretaría. Un tremendo placer tenerles a todos ustedes con nosotros esta mañana. Y antes de cederles la palabra a la coanfitriona, también deberíamos de hablar un poco qué esperamos de la reunión de hoy, de qué esperamos hablar. Bien, cuando tuvo lugar la COP15 estábamos muy contentos, muy contentas porque fue un momento histórico. En primer lugar, tomar la decisión de una restauración y fue un paso muy importante para llegar a implementar el marco de biodiversidad con Montreal y los trabajos del CDB. Esta decisión describe una estrategia de movilización de recursos que abarca una fase inmediata, esto sería del 2023 hasta el 24, y una a medio plazo del 25 al 30, para apoyar el logro de esos ambiciosos objetivos de la biodiversidad establecidos en el marco. Esta decisión subraya la importancia de movilizar recursos para impulsar un cambio transformador, centrándonos en garantizar la conservación de biodiversidad, mitigar cambio climático y un desarrollo sostenible. Pero lo más importante es el reconocimiento de la necesidad de alinear los mecanismos, instituciones e iniciativas con los objetivos del marco con Montreal. Pero para llegar a estos resultados sostenibles es importante considerar que la movilización de recursos se hagan desde una perspectiva de género y basada en los derechos humanos. La inclusión y el empoderamiento de mujeres y niños son componentes esenciales de una movilización eficaz de recursos. Esto garantiza el acceso, su participación y beneficios para todo el mundo. Abordar desafíos específicos conoce al mismo tiempo importantes contribuciones. Se ha perdido la conexión, no podemos interpretar ahora mismo. 10 minutes to the presentation, and then as interview, we will go then to the questions or comments addressed in the... Después seguiremos con los comentarios que se hagan en el chat. Ahora vamos a darle la palabra
a Marcus Lema en representación de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que nos va a dar mayores objetivos y componentes clave de la decisión 15.7 y también decir en qué momento nos encontramos ahora en torno a la implementación. Muchas gracias, Marcus, por estar hoy con nosotros. Thank you. Muchas gracias, Amelia. Gracias por tus palabras. También bienvenidos, bienvenidas. Para mí es todo un placer ofrecer algunos comentarios en relación a los resultados de la COP15, sobre todo con esto que hablábamos de la perspectiva género, porque sobre todo los resultados y un plan general de acción es lo más importante. Esto depende de la decisión de la COP15, pero desde luego que es algo que tenemos que recordarnos. Debemos recordar que es un punto muy importante de la agenda de llegar a estos acuerdos y a la perspectiva de género. Así que por eso está esa movilización. Es un tema central, como sabemos, y por eso tienen que estar esta agenda, este plan de acción está presente. Hablamos, por supuesto, mucho de biodiversidad, pero también hay que hablar de esta perspectiva de género que es esencial. Y bueno, Amelia ya lo ha comentado. Ha comentado lo del marco respecto de la COP15. No tengo mucho que recordar a ti, pero tenemos la meta 19 que se adoptó y sobre todo con la perspectiva de género está muy presente también y necesita, necesita verse desde esa perspectiva. Me gustaría subrayar también que una de estas metas es sobre la acción colectiva, las contribuciones no monetarias y también que incluye a las mujeres, es decir, que existe esta perspectiva de género y la respuesta de género. También en el plan estratégico tenemos también estas consideraciones, temas interseccionales, incluso antes de las metas. Por supuesto, uno de ellos es adoptar este enfoque de perspectiva de género en particular. Y luego sobre otros trabajos, se habló de esta primera fase de la movilización a la acción que adoptó la COP15, pero eso requerirá más trabajo todavía, apuntalar un poco más y tendremos que tener en cuenta otras decisiones con la COP15. Así que esto se llevará a cabo más adelante con este nuevo comité de movilización de recursos y lo harán la próxima semana. Se van a reunir en persona en la República Democrática del Congo. Pues bien, este comité está suficientemente equilibrado para representar a diferentes representantes de diferentes partes, pero también 20 representantes de diferentes organizaciones y también partes interesadas, que incluiría a las mujeres. Así que muy bien, muy contento de anunciar que Amelia es parte de ese grupo. También esto hace que empecemos a hablar en los meses venideros sobre nuevas ideas para cómo fortalecer esa perspectiva de género en esta estrategia. De hecho, ya hay algunos elementos, ya he dicho, diferentes enfoques de derechos humanos, etcétera, pero como digo, es un trabajo todavía en curso y por supuesto hay que fortalecer la estrategia y esto sería añadir más a las acciones. No voy a entrar mucho más en detalle, es algo que tendrá lugar en los próximos meses. Así que bien, con esto dicho, de nuevo reitero las gracias por esta invitación y ahora sin más le cedo la palabra a los demás ponentes. Gracias. Muchas gracias, Marcus. Estamos esperando con muchas ganas colaborar y así que creo que todo el mundo podemos ser capaces de fortalecer esa estrategia. Y de hecho, todo lo que comentaba, esas fundaciones, es de lo que va a hablar Lim Li Ching, de la red
porque tiene un mensaje muy claro de qué deberíamos estar haciendo en cuanto a la decisión 15.7 y la responsabilidad, justicia social y ambiental. Así que, por favor, Lim Liqing, si puedes comentarnos un poco. Muchas gracias, Amelia. Buen día a todo el mundo. Creo que también lo comentó ya Marcus ahora. Hay temas muy relacionados con Kunming Montreal y esa red. Sabemos que sin la movilización de recursos hay un riesgo de que al final no se lleguen a esas metas. Sobre todo esta meta 19 habla de los recursos financieros, pero lo podemos ver en diferentes partes del GBF, con diferentes partes de la convención. Y tengo algunas observaciones de cómo se relacionan todo esto con el GBF y la movilización de recursos. Lo primero es que la GBF aborda específicamente recursos financieros y CBDR significa que los países desarrollados tienen la mayor responsabilidad para abordar la pérdida de biodiversidad, porque primero, han contribuido más a la degradación ambiental global históricamente y hasta el día de hoy. Y número dos, tienen un mayor dominio de las tecnologías y los recursos financieros. La mayor parte de la biodiversidad que queda en el mundo, de hecho, se encuentra en países en desarrollo y la carga de actuar recae en gran medida sobre ellos, en particular sobre mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales. Bueno, el año pasado en Montreal, en la COP15, más de 70 países en desarrollo pidieron que los países desarrollados cumplieran obligaciones legalmente vinculantes para proporcionar recursos financieros. Uno de los párrafos de del convenio se pidieron hasta 100.000 millones de dólares al año, pero sabemos que lo que se necesita para llevar a cabo estos objetivos es de 20.000 millones de dólares prácticamente. Cuando vemos el objetivo 19, vemos que habría que llegar hasta 20.000 millones de dólares para 2025 y de al menos 30.000 millones para el año 2030. Sin embargo, es una proporción pequeña, solo un 10-15% del compromiso global de movilizar esos 200.000 millones de dólares al año. Tristemente, esto no es justo, no solo para países en desarrollo, sino también para sus pueblos. Después de todo, las mujeres y los PICL son los que menos han hecho para causar esta crisis, pero son los que más sufren por estas industrias extractivas que acaban vulnerando derechos humanos y la biodiversidad. Al mismo tiempo, las mujeres y los PICL son los mejores gestores de la biodiversidad. Así que si los recursos financieros no se proporcionan, ¿cómo pueden continuar protegiendo biodiversidad? Tiene que haber mayor justicia para repartir equitativamente los medios para implementarlo. En segundo lugar, los enfoques basados en derechos humanos y de justicia, incluida en la sección C, deben informar la estrategia de movilización de recursos e implementación. Sobre todo las metas 22 y 23 son las que se centran en participación, justicia, derechos de PICL, mujeres, jóvenes, defensores del medio ambiente. Así que igualdad de género y capacidad de respuesta no se deben ver de forma aislada, sino dentro del GBF. Esto incluye cómo movilizar los recursos. Hay que tener en cuenta que debe haber un nuevo enfoque, la financiación combinada o el uso de fondos públicos, pero no necesariamente garantiza resultados ambientalmente beneficiosos. Según la evidencia, de hecho, muy pocos recursos financieros han llegado de verdad a ayudar la biodiversidad. Puede generar que haya pérdidas sociales, incluso para mujeres y niñas, y mayores desigualdades. Por ejemplo, la financiación combinada o el uso de fondos públicos significa que los inversores reciben garantías públicas para asegurarse de tener un rendimiento. No necesariamente estaría garantizando resultados beneficiosos y socialmente justos. Genera ganancias privadas, pero pérdidas sociales incluso para las mujeres y las niñas.
Es más, los mecanismos basados en el mercado como compensaciones de carbono y biodiversidad, sobre todo es una financiación de la biodiversidad, pero tienen implicaciones desproporcionadas para mujeres y niñas, sobre todo en disposición o en apropiación de tierra. En tercer lugar, la justicia social y ambiental, movilización de recursos e implementación del GBF se logran cuando realmente PICL, mujeres jóvenes y otras partes interesadas reciben fondos suficientes para que puedan conseguir conservar y utilizar la biodiversidad de forma sostenible. Hay que apoyar los fondos que ya están presentes del FEMAM disponibles para PICL, pero también otras vías quizá menos obvias que podrían generar recursos financieros sustanciales que tengan en cuenta esa justicia social y ambiental. Por ejemplo, reformas fiscal y justicia de la deuda. Sabemos que las condiciones estructurales actuales crean presiones económicas que impulsan el extractivismo y están reduciendo al gasto público que estaría disponible para la biodiversidad. Por ejemplo, paraísos fiscales cuestan entre 500 y 600 mil millones de dólares al año, que incluye una pérdida para las economías de 200 mil millones de dólares. La deuda de los países en desarrollo ronda los 11 mil millones de dólares. Imagínense ahora si estas cantidades estuvieran disponibles para actuar por la biodiversidad. Los gobiernos deben revertir la tendencia. Esto les daría tiempo a proporcionar alivio de la deuda y abordar la reestructuración de la deuda. Y es que quienes se han beneficiado económicamente más de la disminución de biodiversidad debería de corregir este desequilibrio. También me gustaría compartir algo más con ustedes de cómo esta estrategia de movilización de recursos podría abordar necesidades y prioridades específicas de mujeres y niñas que garantizar su participación activa y efectiva. Ya se habló de ello. En primer lugar, la estrategia de movilización de recursos puede retomar el enfoque de la Meta 19, que se basa en la acción colectiva por parte de los PICL, acciones centradas en la madre tierra y enfoques que no sean de mercado, incluyendo gestión comunitaria de recursos naturales y la cooperación y solidaridad. Estas acciones de la PICL, mujeres y otras partes interesadas tienen mucho valor, realizan importantes inversiones y contribuciones, tanto monetarias como no monetarias. Un estudio ya estimó que los PICL invierten a través de dinero y de trabajo hasta el 15 y 23% del monto gastado en conservación por gobiernos, donantes, etc. Esto llegaría hasta casi 3.000 millones de dólares. Así que están, como ven, contribuyendo a la biodiversidad monetaria y no monetariamente. Así que la financiación de biodiversidad debe canalizarse para apoyar estos enfoques y aquellos que la siguen gestionando bien, sobre todo las mujeres. También habría que abordar obstáculos y desafíos que impiden la ampliación de estas acciones. En especial, un mejor reconocimiento de la tenencia de la tierra y acceso a la tierra. Se reconoció ya en las metas 22 y 23 y son elementos muy importantes que ayudan a la biodiversidad y a la justicia ambiental y social. Luego también hay otras acciones colectivas y actividades, por ejemplo, áreas de conservación comunitaria como territorios de vida, incluidas como la restauración forestal, que deberían ser apoyados. En segundo lugar, la estrategia de movilización de recursos puede alejarse de la dependencia de enfoques financieros, privados, mixtos, etc. Esto ayudará a evitar daños posibles que estos enfoques podrían tener para mujeres y niñas. Y como dice la Meta 19, también las salvaguardas ambientales y sociales deben acordarse de forma multilateral. Estas salvaguardas
deben sobre todo respetar, cumplir, proteger y garantizar derechos de los PICL, de los campesinos, mujeres y jóvenes, de acuerdo con normas internacionales de derechos humanos. Así que, en resumen, necesitamos diferentes enfoques para esta estrategia de recursos financieros para tener en cuenta estos derechos de acciones y mujeres, niñas, dejar de utilizar estos instrumentos que impactan negativamente en las vidas, pero ampliar esfuerzos para acciones de mujeres y niñas basadas en sus derechos con perspectiva de género, incluyendo su participación efectiva. Creo que ya lo puedo dejar por aquí y encantada de responder más tarde a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Chin. Creo que has comentado unos elementos muy importantes, así que simplemente voy a elegir uno para nuestro próximo ponente. Creo que más tarde tendremos la ocasión de seguir con estos puntos. Creo que la perspectiva de género hay una exigencia importante, sobre todo que las decisiones no estén aumentando esas desigualdades, y con esa idea creo que podríamos ya escuchar sobre Valentina Figuera, que nos va a presentar la Coalición Mundial de Bosques. Valentina, ¿qué opinas sobre los desafíos clave que enfrentan a las mujeres para acceder a mecanismos de financiamiento de biodiversidad, y también quizás subrayar algunas historias de éxito donde haya inclusión de mujeres en iniciativas y que ha llegado a mejores resultados para biodiversidad y para mujeres? Gracias, Amelia, y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Simplemente me gustaría ahora presentar brevemente algunas reflexiones en diálogo. A ver si, no sé si pueden ver mi pantalla, háganmelo saber. Sí que la vemos. Vemos tu presentación. Esta presentación se llama Obstáculos y oportunidades en la participación de las mujeres en la movilización de recursos. Me gustaría empezar por lo básico, pero ya mis compañeras han hablado sobre esto, así que no me voy a parar mucho en los detalles, solo es para hacer un breve repaso para aquellas personas que igual no están tan familiarizadas con los términos técnicos. Estos recursos financieros de los que hablamos establecen el marco o la arquitectura con la que trabajaremos. También está incluida la necesidad de fomentar el desarrollo social y económico, haciendo hincapié en la erradicación de la pobreza. También en el marco de trabajo del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal se promueve el desarrollo social, incluyendo la cooperación científica. Marcus comentaba los objetivos 15, 14, 18 y 19, de los que ya hemos hablado en otra reunión de esta misma organización. Y esto nos sirve para entender en qué punto estamos de la Convención y de este marco. La decisión 15/17 incluye iniciativas como la propuesta por el comité del que forma parte, por ejemplo, Amelia, y esto es crítico. Respecto a las perspectivas críticas, vemos que la biodiversidad y los bosques no son una comodidad. Es un problema invertir solo en... Es muy peligroso reducir algo tan complejo como un ecosistema a simplemente un valor para nosotros. Debemos entender y considerar el papel espiritual, cultural y medioambiental que engloban los ecosistemas. Por esto tenemos que
centrar nuestros esfuerzos a largo plazo para lograr un cambio transformativo. Tenemos que centrarnos en reducir nuestras emisiones y centrarnos en nuestros objetivos. Necesitamos que el sector desarrolle acciones coordinadas para que las mujeres y los PICLs puedan trabajar en los puestos directivos y actuar mano a mano con los gobiernos. También debemos subrayar que los planes de acción y estrategias que estamos desarrollando deben incluir a las mujeres y a los PICLs en todas sus diversidades y tienen que estar previamente identificados por las comunidades. También necesitamos eliminar los incentivos perversos que no se alinean con estos objetivos 18 y 19. Solo así podremos seguir reflexionando sobre estos temas. Respecto a este camino transformativo, me gustaría compartir esta pirámide que ven aquí en pantalla. Tienen nuestros objetivos, como hemos estado hablando con los oradores anteriores. Necesitamos movilizar miles de millones de dólares estadounidenses para poder cubrir esta brecha de la biodiversidad. Sin embargo, también tenemos que considerar y creemos que es importante enfatizar las condiciones estructurales que impiden la inversión pública. Esto incluye muchos sectores, muchos vinculados a la biodiversidad, como puede ser la minería, la extracción de minerales, los petróleos, el sector de la agricultura. Todos estos están muy vinculados a la austeridad, la extracción, trabajos en los que el beneficio económico va a parar a las personas más ricas. Esto también tiene un gran impacto sobre las mujeres. Este impacto tenemos que tenerlo en cuenta, como mencionaba Aline en su presentación, necesitamos tenerlo en cuenta e incluirlo y adaptarlo a este camino transformador. Algunos de los principales retos a los que nos estamos enfrentando incluyen el legado del colonialismo, es algo que sigue muy presente y que no podemos ignorar. Los países del sur global dependen muchísimo de la deuda de los países desarrollados, que supone 11 billones de dólares estadounidenses. Y necesitamos tener en cuenta esta apropiación estructural de los países que sigue en nuestra sociedad. También tenemos desigualdades de género permanentes que afectan al acceso a la participación y toma de decisiones de las personas indígenas, de ámbitos rurales o mujeres. Esto necesitamos superarlo porque nos beneficiará muchísimo a la larga. Necesitamos garantizar el acceso a la información, a mecanismos, a organizaciones para poder participar de una manera efectiva y fomentar la movilización global. Muchas veces también tenemos obstáculos para acceder a los fondos. A veces los fondos no llegan a las comunidades porque están centralizados y esto hace que encontrar mecanismos sea esencial para poder apoyar soluciones reales que reconozcan la responsabilidad histórica. Me gustaría mencionar un comentario que hizo Camila Romero, una compañera de nuestro colectivo Viento del Sur de Chile. Realizamos un podcast juntas que saldrá en breves. La coalición Global Forest fue la organizadora de esta y la cita dice: lo que nos impulsa es la defensa del territorio. Necesitamos aprender más sobre estos instrumentos de movilización para fortalecer estos movimientos. Estamos haciendo frente a muchos obstáculos, empezando por el acceso a la información y los recursos tecnológicos. Como ven, todo esto ya se considera en el artículo 20 de la Convención, así que necesitamos integrar mecanismos para incluir una perspectiva de género a este proceso de revisión de la estrategia para la movilización de recursos. También necesitamos ofrecer soluciones diversas y reales que puedan aplicar las mujeres en su día a día.
También tenemos una polémica con los fondos para el clima. Como ven en pantalla, este fondo para el clima suponía 102 millones de dólares estadounidenses para financiar estos 6 proyectos que ven aquí. El primero de ellos es un estudio que se llevó a cabo en Paraguay, que supuso 25 millones de dólares estadounidenses para desarrollar un proyecto agroforestal de 75.000 hectáreas en Paraguay. Algunos de los factores diferenciadores incluían la plantación de árboles en plantaciones de San Pedro, en Paraguay. Estamos viendo, por tanto, soluciones que no son solo económicas, porque solo pagaban ese trabajo, sino incluían una mano de obra. A las mujeres no les dieron ninguna oportunidad y la mayoría del trabajo, el de liderazgo que ofrecen es para hombres. También otra realidad es que la seguridad de la tierra para las mujeres especialmente es que cuando la tierra de las mujeres acaba pasando a los hombres, así que necesitamos entender lo que hay más allá del papel. También el cómo venden los productos afecta la vida cultural de las comunidades. El uso de fertilizantes y químicos o sistemas de regadío también afectan a las mujeres. Así que, ¿qué es lo que sucede cuando las comunidades y las mujeres tienen la oportunidad de tener espacios de conservación para mantenerse? ¿Qué pasa cuando tienen esta posibilidad? En lugar de hablar, me gustaría mostrarles este vídeo. Así pueden hacerse una idea de lo que sucede en las comunidades cuando tienen el acceso para proteger y entender la correlación entre la biodiversidad y los ecosistemas y las personas que protegen estos recursos. Brevemente, esto es una colección de vídeos de una comunidad en Colombia que supone un gran ejemplo de resiliencia climática en estas comunidades. Can you hear the video? Could you please confirm? It is really low. I can't hear anything. No se escucha bien el vídeo. Volume is still very low. Yeah, it's really low, but for those speaking English, the interpreters will translate from Spanish to English. So if you would like to make use of the interpretation feature, because the video is in Spanish, so you would be able to hear from the interpreters. Thank you, Amelia, for the clarification. Yes, unfortunately, it is not available in English. So tomate, lulo, sus matas de plátano, todo diversificado y todo se convierte en una reserva, los animales que usted tiene, domésticos, criollos, las plantas nativas y nosotros también somos una reserva, la familia también es una reserva. Con la semilla tú te comes lo que siembra, abre camino y recoge de la tierra. Ese es el fruto que la vida te da. Esa raca chachacha fruto, chota duro y el maduro melao. Todo el mundo a sembrar para que pueda sanar. Que si compartes allá, te lo regalan acá. Yo no lo compro más, yo lo cultivo acá. Puro arroz natural, amaranto para amar. Vino a lágrima de sol y la papita para la olla. Pues el significado que tiene es poder tener un espacio de conservación, no solo de especies de flora y fauna como sería, sino también un espacio de conservación de la cultura propia y rescate de la cultura propia campesina. Nosotros reservamos como
a nuestra manera y lo que hemos aprendido en diversos talleres, bueno, con Claudia ya, han enseñado un poquito como las reservas de otro modo. Entonces, ahí no solo reservamos, o sea, lo que es la naturaleza, sino se reservan tradiciones, cómo hacer un pan, se reservan expresiones, se reservan las acoplas, se reserva ya lo que son las orquídeas. Sí, o sea, es una reserva donde podemos estar dentro de la reserva sin necesidad de una reserva tradicional que es la dejamos allá y no podemos tocar. Pues, so to conclude my presentation, I just wanted to highlight the importance. Para acabar esta presentación, me gustaría destacar la importancia de estos recursos frente a las soluciones reales. Necesitamos fomentar la resiliencia la resiliencia climática, la restauración, el acceso a estos recursos y necesitamos prevenir incentivos que no tengan unos buenos intereses en mente, protegiendo los objetivos 18 y 19. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de estar hoy aquí. Muchas gracias, Valentina, por esta presentación. Creo que este orden de panelistas está funcionando perfectamente porque vamos añadiendo sobre lo que el resto van construyendo. Hablaba sobre la movilización de recursos para la preservación de la biodiversidad y cómo se relaciona con otras convenciones, pero también hablamos de los recursos alrededor de ellas. También ligado a este tema del que hablabas, del acceso directo a los fondos de las comunidades, escucharemos ahora a Minnie de Gawan, que compartirá con nosotras cómo los pueblos indígenas y comunidades locales tienen un acceso directo a recursos y veremos si hay algún ejemplo exitoso sobre esta perspectiva de género que se haya aplicado en esta movilización de recursos. Bienvenida, Minnie. Muchas gracias, Amelia y Valentina, y muchas gracias a todas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora. Lo que intentaré hacer es contarles algunas experiencias que hemos tenido en materia sobre la movilización de recursos. En primer lugar, me gustaría decir que antes ya de hablar de cómo hacemos llegar estos recursos a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos indígenas y comunidades, creo que antes de hablar de cómo llevarles los recursos, debemos hablar de las contribuciones. Porque no solo tenemos que tener en cuenta a los jóvenes, a las mujeres y a los pueblos indígenas. Hemos estado trabajando ya durante generaciones. Y lo llevamos haciendo porque la supervivencia de nuestras comunidades depende de esta conservación. Lo llevamos haciendo durante generaciones a pesar de todas las amenazas que hemos sufrido. Por ejemplo, la colonización que sigue presente a día de hoy. Así que a pesar de la falta de recursos que nos han dado los gobiernos o cualquier otra organización o agencias, hemos seguido haciendo nuestro trabajo en conservar la biodiversidad. Lamentablemente, para seguir defendiendo y sosteniendo la biodiversidad, nos criminalizan, nos ponen en la lista de terroristas y amenazan nuestras vidas. Así que, además de pedir recursos que seguimos haciendo y hemos estado haciendo, tenemos que volver a lo más básico, al punto de partida. Antes de hablar de recursos, necesitamos reconocer las contribuciones que hemos hecho y que las mujeres siguen haciendo. Creo que es importante también destacar el papel crítico de las mujeres en la conservación de la biodiversidad.
Por ejemplo, en estas acciones del cambio climático, cuando hablamos de los bosques, vemos los árboles y en muchas de las comunidades indígenas vemos el papel del hombre. Al final es el hombre al que entrenan para vigilar los bosques, pero si vemos, si damos un vistazo a los bosques, vemos que son mucho más que árboles. Y aquí entran las mujeres. Son tareas pequeñas, pero esenciales, porque son las mujeres las que seleccionan el grano, las semillas y cómo se guardan todos estos granos. Es una tarea invisible, porque sí, vemos los árboles y las semillas, pero no vemos todo el trabajo que están haciendo las mujeres, porque son las mujeres las que garantizan que esto salga adelante y que conserven la biodiversidad. Solo quería destacar este papel que tienen las mujeres. En términos de recursos financieros, a veces son pequeñas ayudas, pero muchas veces son iniciativas basadas en las comunidades. Son al final resultado de las mujeres que se juntan, hablando de las necesidades de las comunidades. Y justo son estas las que han sido más exitosas. Por ejemplo, diferentes operativas donde las mujeres se juntan para asegurarnos de que las semillas al final se pueden repartir. Y esto también son algunos proyectos que acaban consiguiendo fondos y son pequeñas ayudas, pero son muy exitosos en el sentido de que están yendo a las necesidades más importantes. Y al final son estas necesidades implementadas por las mujeres y estos proyectos puestos en marcha por ellas son al final de poco presupuesto. Y como digo, estas tuvieron mucho éxito. Creo que también un buen ejemplo es el programa de pequeñas donaciones y luego también a media escala podríamos ver algunos exitosos, por ejemplo, algunos que todavía son basadas en las comunidades y lo desarrollaron las propias comunidades, tuvieron apoyo de a lo mejor organizaciones indígenas a nivel regional, etcétera, y son este tipo de presupuestos que salieron adelante. Al final, que son mujeres las que están al mando de estos proyectos, tienen buenos resultados. Me ha costado mucho, bueno, me costó cuando recibí esta invitación de ver cuáles eran estos éxitos de este programa, porque a veces tienen que seguir un cierto estándar. También son como pequeñas casillas que hay que ir tachando. Y para mujeres y comunidades, a veces es difícil identificarse con ello. ¿Qué son estas casillas que tengo que rellenar? Entiendo que son salvaguardas, etcétera, para salvaguardar derechos de las mujeres, etcétera. Pero si al final el grupo no lo entiende, no entiende este instrumento, pues al final no sirve para nada. Al final acabaría siendo como una carga para ellos. Y esto también cambia un poco la narrativa, ¿no? Cuando escucho hablar sobre esto, bueno, se me pone la piel de gallina porque todo ha estado cambiando con la narrativa, hablando de basado en la comunidad, diciendo tenemos que salvar nuestras semillas. Y muchas veces esas semillas están basadas en la comunidad, pero si quieres aumentarlo a nivel regional o nacional, está yendo más allá de esa frontera de la comunidad y de las propias mujeres, así que se cambia la narrativa y al hacer esto, al final la propiedad pasa de las mujeres.
Así que estas serían algunas de las dificultades de las que podría hablar. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno, sobre todo el reconocimiento de los derechos. Sin ello no podríamos avanzar. Sin este reconocimiento formal del derecho de las comunidades locales, indígenas, de las mujeres, luego también tenemos que tener en cuenta las comunidades. No podemos seguir con esas informes de Washington o lo que sea y después volver. Bueno, tenemos este documento. ¿Quién quiere trabajar con nosotros en este proyecto? La verdad que cada vez lo veo más. Llegan estos fondos y tenemos estas organizaciones intermediarias, digamos, agencias que las ponen en marcha para ejecutar, poner en marcha proyectos y entonces acaban llevando a cabo este proyecto y no al revés. Lo que sobre todo ha funcionado es cuando entendemos que nuestras comunidades indígenas y las mujeres pueden trabajar a ese nivel. Así que una vez llegas al nivel nacional, sí, seguramente necesitarás una organización intermediaria. Pero ya hay organizaciones de mujeres, de indígenas, ya existen, ya están ahí. Vamos a hacerlo así, en lugar de establecer una coalición global falsa al final de socios que al final estarían llevando a cabo la implementación. Como digo, ya existen estas organizaciones de mujeres, de indígenas y ya trabajamos con ellas. ¿Por qué no lo hacemos en vez de estar creando estas piezas vacías que al final están quedándose con recursos muy necesarios para estas organizaciones que ya existen? Así que bueno, es un tema de las ONG, pero estas ONG tienen que decir que son sinceras, que entienden las necesidades de la comunidad, porque sobre todo lo importante es la agenda, los objetivos de la comunidad. Esto debería de ser lo principal. Cuando hablamos de la conservación de biodiversidad, no es solo conservar esta especie, por ejemplo, sino que tenemos que mirarlo desde una perspectiva más holística y me complace ver que cada vez se ensanchan más esos horizontes, ¿no? Se ve desde una perspectiva más holística y no tanto decir, bueno, tenemos que conservar esta especie, el bosque, los árboles, etcétera. Y es que para muchas comunidades el carbono es ya una prioridad para ellos. La prioridad es la seguridad alimentaria de estas comunidades, así que lo primero que quieren es la sostenibilidad de sus cultivos. Así que creo que esto es un tema muy importante. Cuando hablamos de esta movilización de recursos, tenemos que recordar que para muchas comunidades, mujeres, juventud, ven todos estos puntos de una forma diferente y tenemos una forma diferente de narrar y hablar de nuestras necesidades y también las historias de cómo lo necesitamos. No podemos quedarnos en cualquier tipo de hoja de Excel o cualquier tipo de marco, porque incluso en este mundo de movilización de recursos hay que entender que hay diferentes formas de hacerlo y no deberíamos de estar limitados de qué ha funcionado antes, porque eso puede cambiar. Y bueno, justamente como estamos hablando de género, me gustaría señalar una cosa. Hablamos de los ingresos. A veces las mujeres son las responsables de aumentar los ingresos en la vivienda y a veces decimos que hemos aumentado los ingresos en estas comunidades, pero no estamos mirando el resto de consecuencias.
Hay que mirar a lo mejor hemos subido estos hogares, estas familias de ingresos, tantos dólares. Entonces hay que ver cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, un aumento de $10. Puede ser mayor violencia en los hogares, puede ser que el marido tiene dinero para pagar el alcohol, por ejemplo, y una vez que están bajo los efectos del alcohol, hay más violencia. O incluso para comprar una receta, lo he visto de hecho en muchas comunidades, cuando hay mayores ingresos, ya no hay una necesidad imperiosa para llevar a cabo labores de jardinería, por ejemplo, fuera de la casa, y al final se pierden algunas actividades, podemos comprarlo en otro lado, incluso las variedades de plantas, porque hay muchos casos en los que podrían comprar un tipo de semilla de Tailandia en lugar de seguir cultivando las semillas de arroz tradicional, por ejemplo. Así que antes de hablar sobre todo esto y de disminuir la pobreza y el cambio climático, hay que hablar de todo esto de forma conjunta y tratar de ver las diferentes consecuencias de las acciones que llevamos a cabo. Así que ahora, sin más, quiero concluir que sobre la movilización de recursos, sobre todo hay que no perder de vista a las mujeres, a las comunidades, dejar de verlos como simplemente personas mendigando que están preguntando, pidiendo recursos o proyectos, sino más bien verles como grupos que ya han hecho muchísimo por la biodiversidad y su conservación. Sus acciones son efectivas y por eso hay que apoyarlas. Muchas gracias. Thank you so much, Minnie. And Muchísimas gracias, Minnie. Ser una moderadora es difícil porque me encantaría estar en una conversación con todos ustedes e ir más allá, pero no puedo. Así que simplemente voy a recuperar alguna información que nos ha dejado para y así darle tiempo a preguntas y respuestas. Ya que tenemos tantos participantes hoy, bueno, comentaste sobre la movilización de recursos. No solo es sobre flujo financiero, sino reconocer los derechos, ¿no? Hay que reconocer que las mujeres y los PILC, las mujeres, los jóvenes, tienen derechos y de este modo cambiar la perspectiva de cómo movilizamos estos recursos y creamos mecanismos, le facilitamos la vida y el acceso a estos recursos al mismo tiempo. Has comentado muchas cosas importantes, pero me quedo con una cosa, cómo las instituciones están repensando su papel sobre cómo comprometerse con estas comunidades y partes interesadas. Me gustaría ahora dirigirme a Verona Colantes de la Alianza de Género. Va a hablar con nosotros sobre las recomendaciones que gobiernos e instituciones podrían seguir para que esfuerzos de movilización prioricen perspectivas de género. ¿Cómo pueden fijarse en estos resultados de los que hablaba Minnie anteriormente? Así que ahora, sin más, adelante, Verona, tienes la palabra y bienvenida a esta mesa redonda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Amelia. Creo que me pueden escuchar bien. Vale, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí, estar con tantos defensores de género, de derechos de las mujeres. La verdad es que me quito el sombrero, Amelia. Lo cierto es que estoy en un lugar un poco comprometedor, la última panelista, porque tengo incluso una presentación, pero ni siquiera estoy segura de usarla, porque creo que voy a recuperar estas contribuciones tan interesantes que se han hecho.
La verdad que estoy digiriéndolas, he tomado notas y hay muchas cosas que nosotros como la GEF podría responder y deberíamos de atender. Hay muchísimos elementos, hay poco tiempo, eso está claro, pero me gustaría también tener la oportunidad de hablar, intercambiar más adelante. Así que quizás un mensaje más de tipo titular voy a darles debido a esta falta de tiempo. Bueno, en nuestra GEF, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado, quería darle una vuelta más positiva. Quizá también con esta visión, después de haberles escuchado o escuchar de ustedes cómo podemos hacer mejor las cosas, como ya saben, con las grandes instituciones, y quizá eso también nos incluye. No dependemos de políticas y directivas de programas. Me gustaría partir de esa base, porque creo que son instrumentos, bueno, sé que hay acciones que hay que llevar a cabo, pero lo cierto es que definen cómo hacemos las cosas. Así que hablando de políticas, tenemos estas políticas de igualdad de género, tenemos también unas direcciones, lo mismo para este marco de biodiversidad y de género. Y quería hablar con esto en conjunto, porque esto define lo que los gobiernos nacionales pueden hacer y qué es lo que pueden hacer las partes interesadas. Ya he hablado con algunos de ustedes, con algunas de ustedes, y ver cómo podemos empezar a trabajar. Y bueno, ya se ha dicho, por ejemplo, Mini ya comentó tener todas estas plantillas que a veces no funcionan, pero el caso es que aprendemos mientras vamos haciendo. Tenemos estas políticas de género, como ya he dicho, y en el diseño del proyecto, la agencia de implementación que comentaba no consiguen la aprobación de un proyecto a no ser que estén en consonancia con los requerimientos. Aspectos como, por ejemplo, cómo te has comprometido con las mujeres y las mujeres en su comunidad, con expertos de género, consultores, cómo estás teniendo en cuenta, incluyendo partes interesadas, jóvenes, este aspecto de participación. En el proyecto realmente hay un acceso a los recursos, se está teniendo en cuenta los beneficios también, sobre la violencia de género también. Entonces hay un número de elementos que queremos que el proyecto refleje y se vea en el diseño. O sea, que no haya unos componentes como secretos. Y ahora esto habría que relacionarlo con un proyecto, por ejemplo, de conservación de un ecosistema. Si a lo mejor es la degradación del suelo, un proyecto relacionado con eso. Esto es lo que tratamos de hacer. Y bueno, he estado en el GF trabajando desde hace un año y he visto cómo funciona el proyecto desde una perspectiva de género. Y estoy viendo aspectos muy positivos. Me gustaría ver cómo podríamos trabajar todos y todas, porque así podemos llegar a la puesta en marcha y de este modo se realizan las cosas como deberían y sobre cómo se diseñaron. Luego, otro aspecto, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, y es la financiación directa. Sé que muchos conocen este proyecto de GEF, Mini también lo nombró. Este solo es un mecanismo, pero déjenme decirles, si el GBF está ese, añadimos más ayudas, más agencias también. De este modo podemos diversificar los números de jugadores, digamos. Así que estamos añadiendo más agencias GEF
para implementar este programa. Luego también temas de innovación. Hay iniciativas de conservación. Algunos ya las conocen, algunas organizaciones de ustedes están involucradas con ello. Son socios ejecutadores. Así que hay esta iniciativa es un piloto, un proyecto piloto y poco a poco se está implementando ahora. Es una forma de financiación directa para comunidades y pueblos indígenas. Sé que algunos de ustedes ya forman parte de ello, algunas de sus organizaciones de indígenas que forman parte de ello. Pero bien, lo ideal es lo que ya comentaron, que tenemos que dirigir directamente los recursos a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, porque es que son ellos quienes están al frente de estos proyectos y construyen iniciativas en las comunidades. De momento tenemos Argentina, Chile, Congo, República Democrática del Congo, Guatemala y muchos otros. Pero sí estamos pensando en ampliarlo. Así que, de nuevo, decir que el GF escucha a sus socios y también a grupos de pueblos indígenas. Así que, en resumen, saben también los que han ido a la Asamblea GF, ahora se han implementado, entonces será en última instancia la GEF y para ello existe la Secretaría especializada en estos fondos. Lo escucharon de parte de Marcus, la dirección del programa se han adaptado. También aspectos como la inclusividad y la perspectiva de género, ya lo han escuchado, el 20% de esos recursos que se van a movilizar allocated to indigenous peoples, and that's in the programming directions. So we have, and one more, maybe just to wrap up on the GBFF. The GBFF will have a council, and again, this is something new and something. Esto es algo nuevo. Y sobre todo el GF se está centrando en esta inclusividad. Y es que el Consejo del GBF vamos a abrirlo para otros observadores, incluso también para grupos de mujeres. Así que diría que esta es una buena oportunidad. Tenemos a mujeres. Vamos a incluir COS, a personas jóvenes. Y ya por último, ¿cómo traducimos eso sobre el terreno? ¿Cómo los gobiernos pueden llegar a todas estas direcciones del programa? Creo que algo muy breve. Yamini lo nombró. Desde nuestro punto de vista, alentamos este enfoque de menos a más. Evidentemente no es perfecto. Es un mecanismo que a nivel nacional tiene distintos comités. Esto es lo que fomentamos. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de estos diálogos internacionales en Filipinas y vimos que este comité tenía en cuenta a todas las partes y vimos cómo se llevaba a cabo el proceso. Y creo que es lo que espero que los gobiernos hagan y es lo que estamos presionando para que hagan. Queremos que incluyan a las comunidades desde
el nivel más base y hemos visto que lo están haciendo con muchísimo diálogo. Así que diría que esto es algo que veo como una manera de caminar hacia adelante. Mencionábamos que teníamos que ir de menos a más, que tenemos que trabajar con distintas agencias, porque este es un tema muy recurrente para nosotras y es sobre todo una buena práctica y una gran lección para el futuro. Con esto termino, pero estaré más que contenta de responder a sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias, Verona, por contestar desde el punto de vista más institucional. Te hemos dejado a ti de última por un motivo, y es que conociendo tu trabajo que realizas en el GEF, eres un gran ejemplo de cómo podemos transformar a las instituciones siguiendo a las mujeres y escuchando lo que piden las mujeres. Bien, habiendo dicho esto, me gustaría agradecer a nuestro grupo de panelistas por entender todos los esfuerzos que debemos realizar para reconocer los derechos de las mujeres y las niñas para mantener la biodiversidad y el movimiento de recursos. Tenemos varias preguntas, así que voy a preguntarle a cualquiera de los panelistas que quiera responder y después tendremos un comentario de Edith Bastidas. Y tras las preguntas y el comentario, si quieren, podemos hacer una última ronda de mensajes finales. La primera pregunta que tenemos aquí es de Joyce y pregunta cómo las comunidades, sobre todo las jóvenes y mujeres en los países en desarrollo, ofrecen su opinión a las instituciones para la conservación de la biodiversidad o el cambio climático, que generalmente tienen un impacto negativo. Igual Valentina puede compartir su experiencia desde el Fondo para el Cambio Climático. Igual Verona también puede contestar cómo se recibiría esto o qué mecanismos tienen en el GEF, o cualquiera de las panelistas si tienen experiencia en este tema. La segunda pregunta es para Verona, porque es una más específica, que es cuáles son las nuevas agencias de implementación en el GEF. Y hay otra pregunta de Alejandra, que pregunta qué prácticas efectivas están implementando en los proyectos para garantizar la igualdad y participación equitativa de las mujeres en todas las fases de los proyectos. Igual Lim, Liching y Mini pueden responder a esta pregunta si quieren. También Marcos, si quiere, puede. Si mi compañero puede ponerlo en el grupo de panelistas, también estaría genial. Les cedo la palabra en el orden que quieran responder. Sí, yo podría responder a la pregunta de Joyce. Muchísimas gracias, Joyce, por interactuar con nosotras. Y muchísimas gracias por también tener este espacio como un espacio de diálogo en el que podemos intercambiar opiniones. No somos las conocedoras de todo ni tenemos el conocimiento absoluto, simplemente tenemos nuestras experiencias y conclusiones que hemos sacado de investigación o experiencias dentro de nuestras organizaciones. Básicamente creo que las comunidades, y sobre todo las mujeres y las jóvenes en los países en desarrollo, tienen pocos mecanismos para dar su opinión de lo que está pasando. Y esta es una pregunta muy interesante en cuanto al acceso a desarrollar los mecanismos de menos a más, como Verona venía comentando, para poder incluir las voces de las comunidades para que puedan hablar sobre cómo están recibiendo ellas el impacto de estas incentivas. Por ejemplo, el GFC históricamente ha financiado proyectos bastante polémicos. Por ejemplo,
un acuerdo de 25 millones de dólares, como mencionaba en mi presentación, que era una inversión en Alemania que ha desarrollado proyectos en el sur global, incluyendo el ejemplo de Paraguay que mencionaba en mi presentación. Y esto ha tenido impactos muy marcados en función de género y ha conllevado no solo una pérdida social y del medio ambiente, sino de desarrollo de las comunidades. Y ha afectado a las mujeres y las niñas que trabajaban allí negativamente. Así que es esencial tratar esto como una responsabilidad común, pero también diferenciada. Debemos ver cómo podemos desarrollar estos mecanismos para gestionar el impacto. Las comunidades a veces lo hacen a través de los socios o la sociedad civil y organizaciones que están a pie de calle trabajando y monitoreando los impactos. A veces lo interesante sería que las comunidades tuviesen acceso a poder observar cómo se desarrolla esto, que las comunidades tuviesen una voz, que pudiesen desarrollar herramientas que les ayudasen a establecer lo que sucede, sobre todo en el ámbito de mujeres y niñas. No sé si he ofrecido alguna claridad o comentarios útiles, pero solo quería comentar algo para que mis compañeras también tuviesen pie. Amelia, ¿puedo hablar del proceso del GEF? Evidentemente es algo que nos tomamos muy en serio. En el breve tiempo que he estado trabajando aquí, me han contactado sobre este mismo tema. Pero en cuanto a los mecanismos formales y la estructura de gobernanza, las agencias del GEF tienen que llevar al orden del día un sistema de responsabilidad. Y esto es parte del diseño del proyecto que se financia. Está perfectamente explicado que tienen que poner en marcha este mecanismo. La idea es que en términos de implementación y preparación del proyecto, este mecanismo tiene que responder a todas las quejas. Además, el secretariado del GEF tiene unas resoluciones en las que afirman que si las agencias que estas agencias deben ser un espacio seguro al que llevar comentarios y preocupaciones. Así que las personas que tengan algún problema o comentario pueden hacerlo directamente a través de estas agencias. Gracias. Igual podría completar desde esta perspectiva internacional. Ha habido una llamada internacional a compartir información, experiencias e impactos para poder avanzar. Supongo que está relacionado con esta pregunta, así que extender una notificación a las organizaciones que forman parte de sus agencias. Creo que podemos desmenuzar esta llamada y recolectar toda la información que consideremos útil para llevarla a un nivel internacional, para compartirla con el Comité Internacional y empezar a trabajar. Yo también quería responder a la pregunta y después pasar a la pregunta de garantizar la participación de las mujeres. Respecto a estos mecanismos, tenemos un gran panel hoy. Pero el problema es que las comunidades no conocen esto. 2, no tienen el acceso y en tercer lugar, no tienen el contexto
cultural para hacer esto, porque o lo tienes que hacer por escrito o por teléfono. Así que la conectividad, el lenguaje son una parte esencial de esto. No quiero ser negativa, pero es una experiencia real de las comunidades y las mujeres, sobre todo intentando acceder al GF o el GFC, y yo tengo una amplia experiencia en este ámbito. He trabajado en algunas de las agencias de implementación, así que sé lo que sucede. Para garantizar la participación efectiva de las mujeres y comunidades, en primer lugar, y lo más importante, tenemos que cambiar esta mentalidad de que estamos creando proyectos que les benefician y entonces serán beneficiarias de estos proyectos. Tenemos que ver estos proyectos como un partenariado y para esto necesitamos fomentar la confianza. Necesitamos crear confianza entre las agencias, las comunidades y las mujeres. ¿Y cómo creamos la confianza? Bien, tenemos que informarles claramente sobre lo que versa el proyecto, cómo va a ser el proyecto, cómo pueden intervenir, cómo pueden presentar sus quejas, cómo pueden presentar cualquier documento, cómo pueden participar. Es muy agradable tener una pregunta que han consultado a las comunidades o a las mujeres, porque si las comunidades y mujeres no saben cómo participar, no podrán participar, entonces el proyecto no sirve de nada. Está bien tener políticas, pero si las comunidades y los grupos que tienen que beneficiarse de estas políticas y mecanismos no los conocen, no saben cómo involucrarse con las agencias, con el GEF, con el GFC, entonces simplemente son una parte del papel que podemos marcar con un tic. Necesitamos dar una vuelta a la narrativa. No son beneficiarias, son compañeras. Y si son compañeras, tenemos que tener un diálogo fluido. Sabemos que tienen un diálogo, pero este diálogo es muy lento. A veces lleva hasta 24 meses presentar una propuesta. También tenemos que utilizar indicadores para todos los proyectos. Esto es muy importante porque no estamos reconociendo la diversidad a nivel comunal. Así que tenemos que preguntarnos cuántas mujeres han participado y qué pasa si al final esto acaba siendo simplemente un ejercicio numérico. La pregunta no tiene que ser cuántas mujeres han participado, sino cuántas ideas de mujeres estamos incorporando en el proyecto, porque igual solo hay una mujer en este proyecto, pero los pensamientos de otros grupos de mujeres también se pueden tener en cuenta. Igual hay 100 mujeres, pero si al final su conocimiento no se integra en la propuesta final, no tiene sentido. También tenemos que tener en cuenta estos indicadores, no sé cómo se llaman, pero estas cosas que a veces perdemos perspectiva de ellas. Tengo en mente ahora mismo un proyecto en el que entrevistamos a organizaciones de las comunidades respecto a un proyecto que estábamos llevando a cabo y todas decían que las mujeres estaban muy contentas con el proyecto porque este proyecto requería que las mujeres participasen en el seminario, así que ya no estaban en casa cocinando, estaban fuera, estaban en la sala de conferencias escuchando. Entonces, este proyecto tuvo mucho éxito en el sentido de que las mujeres podían salir del papel de cocinar y añadían un valor al seminario. Y esto al final solo son ejemplos de algunos de estos indicadores o listas que acaban perdiendo el sentido si no se tienen en cuenta. Necesitamos también tener en cuenta las dinámicas culturales y contextos que hay en las comunidades. Pero volviendo
a mi llamada, necesitamos diálogo. Necesitamos respetar que las mujeres en las comunidades tienen algo que ofrecer y esto no viene siempre desde fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mini, por responder a estas preguntas. Ahora vamos a escuchar a Chin sobre la participación efectiva de las mujeres en todas las fases y así podemos avanzar con las preguntas. Muchas gracias. Creo que Mini estaba diciendo cosas con las que estoy muy de acuerdo. No tengo mucho que añadir. Simplemente me gustaría hacer una pequeña reflexión. Yo también estoy muy activa en la conversación sobre agricultura y creo que tenemos que repensar lo que pensamos sobre las capacidades. Muchas veces pequeñas iniciativas pueden tener un gran impacto. No solo debemos destinar muchos recursos a una comunidad, necesitamos que los gobiernos empiecen a sentar condiciones que ayuden a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y comunidades locales para que puedan continuar con su trabajo. Creo que tenemos que hablar de este cambio de mentalidad. Necesitamos cambiar la narrativa para poder tener un cambio efectivo. Necesitamos reconocer los derechos y esto ya se ha dicho. En el GBF, por ejemplo, ya tenemos una base. Tenemos la justicia de género, este enfoque de los derechos internacionales que nos ha permitido también la implementación de estas políticas. Respecto a la pregunta de Simón, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella mencionaba en el chat respecto a la necesidad de hablar sobre la transformación de la arquitectura financiera internacional. Esta brecha que intentan paliar los gobiernos, esta brecha financiera, es muy amplia. Valentina lo mencionaba en su presentación. Necesitamos tener incentivos, pero debajo de todo esto hay un gran coste. Y se está poniendo en juego la estructura internacional. Los gobiernos muchas veces se ven presionados a establecer ciertos caminos porque el Fondo Monetario Internacional, los programas de ajuste, los fondos financieros, acuerdos internacionales o distintas condiciones internacionales hacen que conlleven estas actividades que muchas veces fomentan la agricultura industrial, la minería, los combustibles fósiles, para poder pagar sus deudas. Y si no atajamos estos problemas, esto va a seguir siendo un problema. Acabamos de publicar un libro hoy que escribió una de mis compañeras. Tienen el título en el chat y habla sobre alternativas económicas desde la perspectiva feminista. Pueden descargarlo gratuitamente en nuestra página web si quieren. Lo mandaré por el chat luego. Muchas gracias. Por favor, comparte este link. Y ahora vamos a escuchar a una de nuestras participantes que quiere compartir sus pensamientos. Muchas gracias por este importante evento. Creo que hay efectivamente grandes retos, como lo han dicho nuestras panelistas, con la participación de las mujeres, especialmente en el tema de financiación.
pero por supuesto que tenemos que seguir trabajando en este gran reto. Yo he evaluado algunos proyectos en donde se pide el enfoque de género y se nota que de pronto lo copiaron de algún lado y no ha sido trabajado con las mujeres este tema para presentar los proyectos. Sin embargo, todos los organismos internacionales, las organizaciones, todos tenemos un gran papel, pero yo creo que los financiadores definitivamente pueden ayudar muchísimo en ensanchar la participación de la mujer. Y voy a mencionar aquí unos puntos que muchos de estos pues ya los han dicho, casi que resumo lo que han dicho muchas de ustedes, pero que hemos analizado desde la Red de Mujeres Indígenas. Pues es importante que haya en primer lugar una participación paritaria, una asistencia paritaria a todos estos eventos donde se discutan los temas financieros, porque efectivamente pues se da mucha mayor participación o se facilita la participación de nuestros hermanos varones, pero las mujeres generalmente no estamos allí. Por otro lado, claro, en los proyectos muy importante que siga siendo una exigencia y que haya unos indicadores claros para evaluar el enfoque de género en estos proyectos. Asimismo, ya lo han dicho, creo que hay buenísimas experiencias con el programa de pequeñas donaciones, tanto a nivel internacional como específicamente acá en el caso de Colombia, en donde se ha direccionado a iniciativas de mujeres y esto ha dado grandes logros. O sea, hemos tenido resultados muy importantes apoyando esas iniciativas de las mujeres directamente. Por otro lado, pues creo que siempre es necesario fortalecer esas capacidades de las mujeres. Creo que hay que seguir fortaleciendo capacidades, tener unos programas pertinentes para ese fortalecimiento de las capacidades personales, pero también se requiere un fortalecimiento institucional, porque como digo, con los anteriores proyectos, muchas iniciativas ya arrancaron, se establecieron, pero ahora necesitan crecer. Pero las organizaciones a veces no tienen la personería, no tienen una oficina, no tienen medios de comunicación, entonces qué importante poder apoyar todo para que estas iniciativas de conservación de las mujeres sigan creciendo. Y por otro lado, pues que se necesita que todos estos temas se aborden con una pertinencia, no solamente de género, sino también con pertinencia cultural, para que nuestras mujeres indígenas y todas las mujeres en general, pues de comunidades locales y en general todas las mujeres podamos seguir participando. Sería eso, muchas gracias. Thank you so much, Edith. And I think that if we had planned this... Muchas gracias, Edith. Creo que esto no podría haber salido mejor, ha salido a pedir de boca. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias también a este panel. Un par de ideas extra, simplemente por reiterarlas, porque ya se han mencionado. Desde Women Caucus necesitamos hacer estos esfuerzos realmente transformativos. Necesitamos tener un enfoque proactivo para garantizar el acceso de las mujeres a los recursos financieros. También, como se mencionaba, teniendo en cuenta la perspectiva histórica, reconocemos la perspectiva colonial que seguimos arrastrando. Necesitamos revertir esta injusticia histórica. Me gustaría dejar aquí este mensaje que hemos compartido en nuestras asambleas, y es que necesitamos compartir la narrativa de que nosotras como mujeres no somos beneficiarias, no somos las afectadas de un préstamo, sino que somos compañeras igualitarias en la financiación de la biodiversidad, y nuestras contribuciones deben reconocerse y garantizarse. Me gustaría agradecer a nuestro panel su participación hoy. Siempre intentamos tener distintas perspectivas para poder analizar estos temas con distintas perspectivas y experiencias. Creo que esto es algo que nuestras participantes valoran mucho. Muchísimas gracias también a todas las participantes por sus comentarios y preguntas. Las valoramos muchísimo. Enriquecen muchísimo nuestros debates. Habiendo dicho esto, les compartiremos nuestro próximo evento, que será el último de esta serie. Espero que podamos
compartir muy buenas noticias tras la próxima reunión del CDB. Que tengan un muy buen día.